Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de C++. En el capítulo anterior ya vimos la sentencia if y vimos lo útil que es para establecer condiciones y ejecutar una instrucción u otra dependiendo de la condición dada. En este caso pues vamos a ver la sentencia switch. Así que vamos a empezar creando el código fuente. Bien, y vamos a definir la sentencia switch. Bien, la sentencia switch es una estructura que nos permite evaluar un determinado valor que puede ser del tipo int y char, de un solo carácter. El valor puede ser evaluado en diferentes casos. Si el valor es encontrado, se ejecutará la instrucción dada en el caso. De lo contrario, continuará buscando en los diferentes casos y como último recurso se utiliza default, que permite incluir una instrucción por defecto. Bien, esto es muy importante, solo va a aceptar tipo de datos int y char. Y en char solo un carácter, no podemos utilizar array. Para evaluar cadenas de texto, preferiblemente utilicen la sentencia if. Bien, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, con el tipo de datos int. Bien, vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar integer. Bien, vamos a incluir lo siguiente: busca un integer. A través de una entrada de datos, el usuario asignará el valor a la variable integer. Bien, y abrimos la sentencia switch para evaluar el número entero. Bien, incluimos el primer caso con el valor 1 y la instrucción, que por ejemplo vamos a hacer una salida de datos. Por ejemplo, integer ha sido encontrado. Bien, si integer es igual a 1, se ejecutará esta instrucción. Y detendremos el control de flujo aquí, con la palabra reservada blick. Ok. Vamos a, por ejemplo, otro caso. Vamos a incluir otro caso. El valor 2. Vamos a evaluar este valor. Si integer es igual a 2, pues vamos a hacer, por ejemplo, una salida de datos. Ha sido encontrado. Vamos a incluir otro caso, por ejemplo, caso 3. Y la instrucción. Bien, aquí tenemos estos tres valores que vamos a evaluar para ver si es igual a integer. Y por defecto podemos utilizar la palabra default para incluir una instrucción por defecto, que podríamos mostrar, por ejemplo, el siguiente mensaje: integer no ha sido encontrado. Bien, vamos a ver, aquí me ha faltado incluir la palabra, en el caso 3, la palabra brick. Bien, vamos a verlo. Compilar y ejecutar. Lo vamos a guardar como switch. Vamos a incluir uno de los que se encuentran, que pueden ser el 1, el 2 o el 3. Por ejemplo, el 2. Bien, aquí nos está mostrando que 2 ha sido encontrado. Bien, vamos a ver otra prueba. Por ejemplo, con un número que no se encuentre aquí. Pues entonces va a saltar la instrucción por default.
por defecto. Bien, vamos a incluir, por ejemplo, el 5. 5 no ha sido encontrado. Bien, pues este es el funcionamiento básico de la sentencia switch. Ahora vamos a ver un ejemplo con el tipo de datos char. Y el tipo de datos char no soporta una raíz de caracteres, ha de ser un solo char, es decir, un carácter individual, ya que esta sentencia evalúa un número entero. Bien, vamos a ver el ejemplo creando una variable del tipo char, al cual lo vamos a llamar letra, por ejemplo. Tenemos una salida de datos, busca una letra. A través de una entrada de datos asignamos el valor introducido por el usuario a la variable letra. Bien, abrimos la sentencia y vamos a evaluar el valor de letra. Bien, caso que el carácter sea A. Esto lo vamos a incluir entre comillas simples, no entre comillas dobles, ya que al incluirlo entre comillas simples lo que vamos a obtener es un número entero. Tengan en cuenta que la sentencia switch evalúa un integer. En el caso este, pues obtendremos un integer con el valor integer de este carácter. Bien, la instrucción. Bueno, pues podríamos mostrar esta salida de datos. Letra ha sido encontrada. Y detenemos el control de flujo. Aquí, con la palabra reservada break, para que no continúe con el resto de casos. Bien, aquí solo estamos buscando la letra A minúscula, pero podríamos buscar, por ejemplo, la A mayúscula también, en la misma instrucción. Bien, en el caso de que letra sea igual a A minúscula o A mayúscula, pues se ejecutará esta instrucción. Bien, vamos a ver, excluyendo otro caso, por ejemplo, con la letra B, tanto minúscula como mayúscula. Incluimos la palabra big. Bien. Y otra letra más, por ejemplo, la letra C. Y la letra C en mayúscula. Incluimos la instrucción. Y vamos a incluir una instrucción por defecto, con default. Con el siguiente mensaje. No ha sido encontrada. Letra no ha sido encontrada. Bien, vamos a ver este ejemplo con el tipo de datos char. Por ejemplo, vamos a incluir la letra B mayúscula. B ha sido encontrada. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, bueno, aquí incluimos el número entero. Y si incluimos, por ejemplo, una letra que no se encuentra en los casos que hemos incluido, por ejemplo, la Z, pues nos va a decir que Z no ha sido encontrada.
Bien, pues este es el funcionamiento básico de la sentencia suite. Bien, y por el momento lo dejamos aquí y próximamente más.